Reddit pregunta: ¿qué demostración de inteligencia te dejó realmente perturbado? Me pasó lo siguiente con el gran danés de mi roomie durante una tormenta. Estábamos cada uno en una parte de la casa, hasta que un rato después terminamos todos juntos en la cocina. Nos dimos cuenta de que la perra había ido por toda la casa y uno por uno nos había hecho seguirla hasta que estuvimos todos reunidos. Le daba miedo el trueno y nos juntó para que pudiera cuidarnos. Era una perra increíblemente inteligente, valiente y compasiva. La extraño mucho. Mi perro empezó a ladrarle a la puerta, así que la abrí para ver qué onda. Hay un border collie sentado ahí esperando. Voy a ver al perro y se levantó y caminó un poco. Se sentó y me miró fijamente. Lo seguí. Esto sigue hasta que estoy frente a una casa en un vecindario. El collie se quedó mirando el timbre. Lo toqué y nadie contestaba. El collie se quedó mirando la puerta. Toqué la puerta y nadie contestaba. El perro se sentó y caminó hacia la puerta lateral y me mira fijamente y luego mira el pestillo. Le abrí la puerta al perro. El perro entró al patio trasero, se dio la vuelta, se sentó y me miró fijamente y luego miró la puerta abierta. Cierro la puerta y veo al perro relajarse. El perro usó mis pulgares y ni siquiera me dejó acariciarlo. Estaba en una fiesta con unos amigos y, en medio de una conversación bastante animada, de repente me di cuenta de algo extraño. Todos estábamos parados incómodamente cerca unos de otros, casi como si alguien nos hubiera pedido que nos juntáramos en el centro de la sala. Al principio pensé que simplemente nos habíamos ido moviendo sin darnos cuenta mientras hablábamos, pero entonces miré hacia abajo y entendí lo que estaba pasando. El border collie de mis amigos había estado, silenciosa y pacientemente, arreándonos a todos hacia el centro de la habitación. Poco a poco, casi sin que nadie lo notara, el perro se movía alrededor del grupo, cerrando los espacios y guiándonos como si fuéramos un pequeño rebaño. Imagínate darte cuenta, de repente, de que un perro te estuvo manipulando discretamente todo ese tiempo. Fue una mezcla de algo muy gracioso y, al mismo tiempo, ligeramente inquietante. Nadie en la fiesta se había dado cuenta hasta ese momento, pero claramente el perro estaba haciendo exactamente lo que sus instintos le decían que hiciera. Y lo más curioso es que ese no fue el único ejemplo que he visto de la sorprendente inteligencia de estos perros. Hace tiempo tuve un border collie sordo que entendía perfectamente las señales con las manos. Era increíblemente atento a los gestos. Sin embargo, también era bastante listo cuando le convenía. Cada vez que veía la puerta abierta y sospechaba que yo estaba a punto de hacerle la señal para que entrara a la casa, giraba la cabeza hacia el lado contrario, como si estuviera mirando cualquier otra cosa. Era como si dijera, ¿qué señal? Yo no vi nada, no escucho nada, la. Claramente sabía exactamente lo que estaba pasando, pero fingía no darse cuenta para quedarse un rato más afuera. Cuando era niño, vivíamos bastante lejos, en una zona rural rodeada de campos. El vecino de la casa de al lado era un granjero que tenía un pastor australiano que siempre venía a jugar con mi hermano y conmigo. Era un perro lleno de energía y muy amigable. Todos los días, cuando el autobús escolar nos dejaba al final de nuestro largo camino de entrada, el pastor australiano ya estaba allí esperándonos. Parecía que había aprendido perfectamente nuestra rutina, pero no solo venía a saludarnos. Su verdadera misión era arrearnos de vuelta a casa. Apenas bajábamos del autobús, el perro comenzaba a caminar alrededor de nosotros, guiándonos lentamente hacia el camino correcto. A veces, solo por diversión, yo me desviaba del sendero para ver qué hacía. Y, como si estuviera completamente comprometido con su trabajo, el perro inmediatamente corría hacia un lado y me guiaba de vuelta al camino principal. Era imposible engañarlo. Realmente parecía tomarse muy en serio su trabajo de mantenernos en el camino correcto. Así que sí, los border collies y los perros de pastoreo simplemente hacen lo que mejor saben hacer. Mi última perra también tenía ese mismo tipo de instinto. Era mitad border collie y mitad labrador negro, y heredó un fuerte sentido de organización del grupo. Se sentía visiblemente incómoda cuando las personas estaban en habitaciones diferentes de la casa. Si alguien se iba a otra pieza, ella trataba de seguirlo o de alguna manera animarlo a regresar con los demás. Parecía pensar que todos debíamos estar juntos en el mismo lugar. Mi pastora alemana actual también tiene una actitud parecida. Se pone muy inquieta cuando toda la familia no está en la misma habitación, yo, mi pareja, nuestro otro perro y nuestro gato. Para ella, el grupo debe permanecer unido.
Si alguien se levanta por cualquier razón, ella lo sigue inmediatamente y se queda cerca hasta que vuelve con los demás. No se queda tranquila hasta que todo vuelve a la normalidad. Y, curiosamente, hay algo que realmente no le gusta en casa, una pequeña reja que instalamos con una puerta especial para gatos, para que nuestro gato pueda pasar sin problemas cuando quiera. Para ella, esa puerta representa una gran injusticia, porque significa que el gato puede escapar de su supervisión cuando le da la gana. Y eso, claramente, rompe por completo el orden que ella intenta mantener. Una vez tenía un amigo al que le mencioné unos abusos de lógica bien chidos que podías hacer con la mayoría de los intérpretes de Lua, por cómo funciona el bytecode. El tipo agarra un bolígrafo y una servilleta y anota un código de ejemplo, así como esto. Sí, exacto. Ojo, que parte de este ejemplo requiere un poco de bytecode compilado en el script. Luego procede a reescribir todo el ejemplo en bytecode lo ha compilado en la servilleta y dice, ¡ay, caray, tienes razón! Y eso que ni siquiera trabajaba en ingeniería de software. Terminé trabajando de adulto súper cerca de la casa de mi familia donde vivía desde que nací. La zona siempre ha estado llena de urracas que te atacan en picada durante todo el verano. Para los que no saben, es aterrador. En el trabajo había una urraca herida a la que alimentamos y cuidamos por mucho tiempo. Cuando se recuperó lo suficiente para andar por ahí, le contó a todas las otras urracas de la zona y desde entonces, hace como una década, ninguna de las urracas de la zona nos ataca en picada a ninguno de los que trabajamos en la tienda. Y Alfredo, la urraca, salía a volar a mi lado cuando iba en bici al trabajo. Y también a la vuelta, para asegurarse de que estaba bien. Una locura. Perdón para todos los que no son australianos, esto no tendrá sentido. Mis viejos le dan de comer a las urracas en su casa. Las urracas saben dónde es probable que encuentren a uno de mis padres. Usarán sus picos para golpear la ventana del dormitorio o de la sala de estar, dependiendo de la hora de la mañana, para pedirle a mi mamá que les dé de comer o volarán a la terraza trasera donde mi papá se sienta por la tarde. Hay un buen número de urracas por ahí, pero a nadie le hacen guap. Tengo una historia al revés con un pájaro. Estaba en el trabajo y nevó bastante. Había pájaros al otro lado de la calle acurrucados, así que decidí ser un imbécil, hacer una bola de nieve y lanzársela. Lo que no vi detrás del arbusto era un cuervo. Cuando los pájaros más pequeños volaron justo cuando la bola de nieve salió de mis manos, el cuervo también lo hizo. Pero le di al cuervo con la bola de nieve. Me sentí mal y entré porque mi descanso había terminado. Pero juro que todos los días ese mismo cuervo se posaba al otro lado de la calle y solo me miraba, tramando venganza o algo así hasta el día que me fui. Conocí a una persona que tenía una habilidad bastante inquietante, podía predecir casi toda la conversación de un grupo de gente. No solo lo que se iba a decir, sino incluso el orden en que las personas empezarían a irse y las excusas que usarían para hacerlo. Lo más sorprendente era que apenas había visto a esas personas un par de veces, y aún así parecía saber exactamente cómo se iban a comportar. En otra época de la historia, probablemente la gente habría pensado que tenía algún tipo de poder extraño. Incluso bromeábamos diciendo que, hace siglos, seguro la habrían acusado de brujería. Pero en realidad, no era magia ni nada parecido. Simplemente era extraordinariamente buena para reconocer patrones en el comportamiento humano. A veces bromeábamos diciendo que estaba atrapada en un bucle como en la película El Día de la Marmota, donde todo se repite una y otra vez y terminas conociendo cada pequeño detalle de lo que va a pasar. Su capacidad para detectar patrones iba mucho más allá de las conversaciones. También tenía una memoria impresionante para las caras. Podía señalar a un actor que aparecía apenas unos segundos en una escena y decir en qué otras películas o series había salido. Era básicamente una base de datos de cine caminando. Ver películas con ella era una experiencia curiosa, porque cada pocos minutos señalaba a alguien en pantalla y decía algo como, ese actor salió en tal serie hace unos años o ese aparece en una película que salió hace tiempo. Puede que esto suene un poco extraño, pero siempre pensé que esa habilidad tenía un origen más profundo. Es muy posible que haya crecido en un entorno difícil o complicado. Cuando una persona pasa mucho tiempo tratando de anticipar las reacciones de los demás, aprender a leer las intenciones ajenas puede convertirse en un instinto de supervivencia. En cierto modo, yo también desarrollé algo parecido. Nunca he llegado al punto de predecir conversaciones completas antes de que ocurran,
pero sí me ha pasado muchas veces que puedo adivinar cómo va a reaccionar alguien durante una conversación o hacia dónde probablemente se dirigirá la interacción. Cuando te expones a suficientes situaciones sociales y, además, consumes muchas historias en series y películas, empiezas a notar patrones. Poco a poco puedes anticipar ciertos comportamientos humanos con bastante precisión. En algunos casos, esas habilidades también vienen de crecer en entornos complicados. Cuando uno convive con personas impredecibles o con problemas emocionales, termina desarrollando una especie de hiperobservación constante. Aprendes a detectar pequeños cambios en el tono de voz, en el lenguaje corporal o en la forma de hablar. Con el tiempo, esas señales se vuelven fáciles de reconocer. Por ejemplo, muchas veces puedo adivinar cómo va a desarrollarse una llamada telefónica incluso antes de contestarla, simplemente por quien está llamando. Sin embargo, esa forma de observar el mundo también tiene un lado menos agradable. Durante la secundaria tuve una etapa de baja autoestima después de que algunos compañeros se burlaran de mí en varias ocasiones. Eso me llevó a estar constantemente analizando lo que pasaba a mi alrededor. Si veía a un grupo de personas riéndose en una mesa del comedor y uno de ellos me miraba por un segundo, inmediatamente asumía que estaban hablando de mí. Lo más probable es que en realidad no fuera así, pero mi mente siempre estaba tratando de anticipar posibles amenazas sociales. Esa mentalidad de estar siempre alerta me permitió hacer predicciones bastante precisas sobre el comportamiento de las personas. A veces mis pocos amigos se sorprendían cuando les decía exactamente cómo creía que alguien reaccionaría en cierta situación, y luego resultaba que acertaba. Con el tiempo, sin embargo, esa habilidad fue desapareciendo un poco. A medida que dejé de preocuparme tanto por lo que pensaban los demás, también dejé de estar en ese estado constante de observación. Aún así, todavía sigo siendo bastante bueno recordando caras. La mayoría de las personas no vive en ese modo de observación continua. Entre nuestros pensamientos internos, las tareas diarias y, hoy en día, el constante uso del celular, es fácil perderse muchos detalles del entorno. Además, estar en ese estado de alerta permanente puede ser agotador. Al menos para mí, era como estar constantemente en una especie de modo de lucha o huida, como si mi mente estuviera siempre intentando anticipar lo que podría pasar. Tal vez para aquella persona que conocí era algo más natural. O quizás simplemente había pasado tanto tiempo observando a la gente que su cerebro terminó volviéndose increíblemente bueno para reconocer patrones en todo. Conozcan a mi tío, un tipo capaz de abrirte el cráneo y hacerte una cirugía en el cerebro mientras te habla. También es el mismo que hace unos años pensó que las luces de su carro estaban dañadas justo cuando iba a manejar a su casa en la playa. Resulta que se le olvidó cerrar el capó después de revisar el aceite. Y también, obviamente, es el que te pide que le ayudes a buscar los lentes, con los lentes puestos en la cabeza. Mi pana del cole era el mejor de la clase, y terminó siendo oncólogo radioterapeuta. Tuve que ayudarlo a ponerse un guante, donde la correa iba alrededor de la muñeca y se pegaba con velcro. Puede salvar vidas, pero no sabe usar una correa de velcro. El tipo con el que fui a la universidad era a la vez la persona más inteligente y la más socialmente rara que he conocido. Estoy seguro de que hoy en día lo diagnosticarían rápidamente con algo de espectro. Estaba estudiando para ser ingeniero de software y le daban una tarea de programación. Hacía una pausa momentánea y luego escribía código perfecto, sin errores en unos minutos. Nunca he conocido a nadie antes ni después que pueda hacer eso. Estoy seguro de que hoy en día está forrado en una posición muy alta. Y sin embargo, un día tuve que ayudarlo a salir de un cubículo de baño porque dijo que la cerradura estaba rota. Le pregunté qué pasaba. Me respondió, sigo girándola y no abre. Le dije, ¿pruebas al otro lado? Clic. Salió todo nervioso y simplemente dijo, las cerraduras no giran así. El perro de mis padres aprendió a abrir y cerrar sus puertas. También puertas con manijas, no perillas, y muy rápido aprendió que podía pararse en sus patas traseras y alcanzarlas. No solo la jalaba hacia abajo, ponía una pata en el marco de la puerta y la otra empujaba la manija hacia abajo y tirando hacia atrás para abrir. Entendía que tenía que tirar de ella desde adentro para abrir y empujarlas desde afuera. También tocó el timbre en múltiples ocasiones para que lo dejaran entrar si estaba afuera demasiado tiempo. No me di cuenta de lo inteligente que era hasta que entendí que se estaba comunicando a través de contacto visual.
Recuerdo estar sentado en el sofá y mirarlo fijamente a los ojos mientras estaba en su cama para perros, y luego mirar a la puerta del garaje. Resopló y luego se levantó. Caminó hacia la puerta del garaje y luego me miró como, ¿qué quieres? Solo entonces me di cuenta de lo jodidamente inteligente que era y me sentí mal por solo tratarlo como un animal tonto todo este tiempo. Esa vez que mamá te gritó por meterte en la basura, así que le cerraste la puerta en la cara, siempre será un clásico. Que en paz descanses, Goss. Me parece que la gente más inteligente son los que piensan a nivel de sistema. Pueden descifrar rapidito cuál es el mejor camino para resolver un problema complicado, cuando hay un montón de opciones que podrían haber tomado. Pero las tareas súper sencillas los descolocan porque no están orquestando muchas cosas. El cerebro como que se apaga, etc. Como tocar el timbre, le enseñé a mi perra a tocar el tope de la puerta en nuestro antiguo apartamento cuando necesitaba salir. Lo hice una vez por accidente y pensé esta podría ser una buena forma de evitar accidentes. Lo fue, pero también significaba que tenía una forma clara de comunicar sus necesidades. Así que ella estaba a cargo durante los encierros. También llegó al punto de que simplemente bajaba las escaleras, se ponía en cuclillas y volvía a subir. Así que una vez pensé que confiaría en que ella misma bajara, estaba lloviendo y odia la lluvia. Efectivamente, abrí la puerta y ella se encargó sin problemas. Avanzamos unos meses y nos entregan 100 pesos de moes. Ella está emocionada, corre a la puerta, huele al tipo, él se preocupa de que se vaya a escapar, pero le digo que solo está saliendo, de ninguna manera se va cuando la comida acaba de llegar. Aún así, bajó las escaleras y esperó junto a donde ella se puso en cuclillas. Ella termina, le da una última olfateada y vuelve a subir las escaleras. Tío, ella realmente acaba de ir a hacer pipí sola. Sí, hombre. Te lo dije. Escuché de un pulpo que se escapaba de su pecera en la noche y se comía los cangrejos de otra pecera. El personal del acuario no entendía por qué se comían los cangrejos hasta que vieron las cámaras de seguridad y cacharon lo que hacía el pulpo. Lo más turbio es que el pulpo sabía cómo poner las tapas de vuelta y regresar a su pecera. Eso significa que entendía la necesidad de engañar. Ver un cuervo resolviendo una caja de rompecabezas en segundos después de verlo una vez me dio escalofríos. Sentí como si realmente estuviera pensando las cosas. Cosas así te hacen darte cuenta de que algunos animales son mucho más inteligentes de lo que solemos darles crédito. También pueden ser excelentes compañeros de casa una vez que te conocen. Una vez vi un video de YouTube de una mujer que cuidaba a un cuervo. No un cuervo, pero aún así un ave muy relacionada. Y compartió una observación muy interesante. Su esposo trabajaba como cuidador de vida silvestre y tenía que sacrificar ciervos en una área específica cada año. Con el tiempo, los ciervos aprendieron que cada vez que él aparecía, probablemente quedaría el resto de carne. Eventualmente comenzaron a guiarlo hacia los ciervos. Volaban en círculos sobre la manada para señalar dónde estaban. En otra palabra, formaron una especie de relación simbiótica con él. Aparentemente, también hacen algo similar con los lobos, ayudándolos a encontrar presas a cambio de sobras. Los cuervos son igual de inteligentes que las urracas. Ambas pertenecen a la familia de los córvidos, y cualquiera que haya pasado tiempo observándolos sabe que tienen una inteligencia sorprendente. Yo suelo poner comida para los pájaros en mi jardín, y hace unos años ocurrió algo curioso. Un día, mientras dejaba la comida, un cuervo me vio hacerlo desde un árbol cercano. Se quedó observando un momento, y luego se fue volando. Un rato después regresó, pero no estaba solo. Había traído a varios de sus compañeros. Desde ese momento, durante más de un año, cada vez que me veían salir de la casa aparecía un grupo de cuervos casi de inmediato, como si alguien hubiera dado la señal para el almuerzo. No importaba si yo salía a poner comida, a buscar el correo o simplemente a ir hasta mi coche. Si me veían afuera, no tardaban en llegar. Era como si me hubieran fichado oficialmente como la persona que reparte comida. Lo curioso es que, a pesar de todas las historias que uno escucha sobre cuervos dejando pequeños objetos brillantes como agradecimiento, en mi caso nunca recibí ningún regalito. Supongo que simplemente estaban felices con el trato tal como estaba. Otra experiencia interesante que tuve con aves fue con un pichón de gaviota durante la temporada de cría. En esa época, los padres suelen ser extremadamente protectores y agresivos con cualquiera que se acerque demasiado a sus crías. Un día encontré a un pequeño pichón que parecía un poco desorientado, casi como si estuviera mareado. Me dio lástima, así que le dejé algo de comida.
Los padres estaban cerca y claramente me vieron hacerlo, pero curiosamente no me atacaron. Simplemente se quedaron observando desde cierta distancia. Unos días después, cuando iba camino al trabajo, pasé por el mismo lugar. Normalmente, en esa zona las gaviotas se lanzan en picada contra cualquiera que pase cerca de sus polluelos. Mis vecinos solían recibir más de un susto cuando salían hacia sus coches, pero ese día ocurrió algo bastante gracioso. Las gaviotas se lanzaban en picada contra mis vecinos mientras caminaban por la calle, pero a mí me dejaron completamente en paz. Tuve, probablemente, la mañana más tranquila que se puede tener durante la temporada de cría de gaviotas. Siempre me gusta pensar que los padres, de alguna manera, recordaron que yo había ayudado a su cría y decidieron darme un pequeño pase libre. Quién sabe, quizá incluso le avisaron a las otras gaviotas del vecindario. En cuanto a las urracas, mucha gente piensa que solo existen en ciertos lugares, pero en realidad están repartidas por gran parte del mundo. Y aunque en algunas regiones no sean tan comunes, los córvidos en general, cuervos, cornejas, grajos y urracas, se encuentran prácticamente en todos los continentes. Son aves increíblemente adaptables e inteligentes. De hecho, en nuestra propiedad tenemos 2 cuervos que suelen usar nuestro cobertizo de heno como refugio. De vez en cuando les dejamos algo de comida o algunas sobras. Ellos, por su parte, tienen una costumbre bastante peculiar. A veces usan los bebederos de los caballos como si fueran pequeños lavaderos. Llevan lo que hayan cazado, lo sumergen en el agua para limpiarlo, y luego, cuando terminan, dejan el resto allí. Lo que significa que nosotros terminamos encontrando los restos después y tenemos que encargarnos de limpiarlos. No es exactamente el tipo de regalo que uno esperaría recibir, pero bueno, al menos son aves realmente bonitas y fascinantes de observar. Tengo juguetes para gatos en varios cajones por toda la casa. A veces mi gato viene corriendo a una habitación, abre el cajón con la pata, busca un juguete específico y luego sale corriendo con él. Definitivamente creo que los animales de todo tipo piensan las cosas antes de actuar. Incluso se ha demostrado que las arañas saltarinas planean cuando acechan a su presa. Se desvían mucho para colocarse en una mejor posición para emboscar. Eso demuestra que piensan en base a objetivos. Me di cuenta de que los animales son mucho más inteligentes de lo que le damos crédito, especialmente los córvidos. Cada animal tiene una propia personalidad, lo cual tiene sentido, pero me cuesta creer que cada animal vivo no tenga su propia personalidad. Están los que son seguros de sí mismos, los tímidos, quizás no tan extenso con la vida inteligente, pero realmente ha cambiado mi forma de pensar sobre muchos animales. Por alguna razón, las arañas, especialmente las arañas saltarinas. Muchos animales son individualmente igual de inteligentes que los humanos, solo que no tienen una cultura acumulativa que surge de la conciencia social histórica. Un humano solo, al que no le enseñan casi nada desde niño, no va a ser más inteligente que otros animales, como demuestran los casos de niños salvajes. Los perros de raza de trabajo son otra cosa cuando se trata de inteligencia y de entender el lenguaje humano, incluso si no están siendo entrenados para ser un perro de trabajo. Mi perro pastor ganadero / Kelpie, aunque creo que también tiene algo de biped o galgo, era bien inteligente. Ni siquiera tuve que enseñarle a hacer sus necesidades afuera, ella simplemente supo qué hacer de forma natural. Se sabía los nombres de sus juguetes, resolvía rapidísimo cada rompecabezas para perros que le compraba, y al menos vagamente entendía la diferencia entre conceptos como vuelvo enseguida o pronto versus más tarde. Lo más difícil de lograr fue que caminara bien con la correa, lo cual también es común en las razas de trabajo a pesar de lo fácil que dominan todo lo demás. Ojalá no hubiera tenido que dejarla con mi ex, pero no podía llevármela después de que nos separamos porque solo podía pagar un apartamento pequeño por mi cuenta. Extraño a esa perra y su actitud de demasiado lista para su propio bien todos los días. He conocido a un par de perros que claramente eran mucho más inteligentes de lo que uno esperaría normalmente. Realmente se les ve en los ojos y en la intención de sus acciones y comunicación. Luego está mi perro viejo, que le ladraba a una chamarra por minutos, jajaja. Mi amigo tiene un perro que te mira directo al alma y es muy claro con lo que quiere y necesita. Amo a las bestias. Lo interesante es que las pocas veces que escuchas sobre pruebas de inteligencia canina, siguen el formato de cuántas repeticiones de una orden necesita un perro para aprender algo nuevo. Esto no tiene en cuenta que al perro quizás no le dé la gana de hacer esa orden, ni ninguna otra, para el caso. Una de mis perras era así,
Podía notar que sabía que le estaba hablando porque sus orejas se movían más notablemente cuando escuchaba su nombre que cuando escuchaba otras palabras. Así que un día decidí probarla. Le pedí que hiciera la orden más simple que conocía: tocar tu mano con su nariz. A menudo se usa como un paso previo para enseñarles ven acá. Bueno, pareció ignorarlo. Puse mi mano justo enfrente de su nariz para facilitarle las cosas y repetí la orden. Ella movió la cabeza lejos de mi mano. Moví mi mano y lo intenté de nuevo. Volvió a mover la cabeza. Eventualmente, empecé a hacer esto para ver si estaba de humor para seguir órdenes. Honestamente, era como tener una versión de la vida real de un compañero animal de dibujos animados, bien sassy. También adoptamos a otro perro y se dio cuenta de que cada vez que ladraba, nosotros revisábamos la puerta, ya que siempre ladraba cuando alguien se acercaba. Un día ladra a la puerta y mi media naranja pone su comida en el sofá, se levanta, camina hacia la puerta y la abre. No hay nada. Se da la vuelta y se encuentra con que el perro que ladró se subió al sofá y se está atracando con el curry de mi media naranja. Lo interesante fue que se acordó del curry y la próxima vez que lo preparamos para la cena, hace lo mismo para distraer a mi media naranja con un éxito similar. Empezamos a poner la comida más arriba cuando abrimos la puerta después de eso. La habilidad de quedarse callado mientras mantenía contacto visual me hizo pensar, esta persona me ve el alma, y luego no paré de hablar. El silencio incomoda a la gente, así que van a hablar solos y que tengas que presionarlos para que te cuenten algo. También es una buena herramienta para calmar las cosas en los negocios. Si alguien se empieza a enojar, a gritar o a ponerse intenso, no te disculpes ni le hagas caso a sus emociones, deja que el silencio llene el espacio negativo. La mayoría de la gente o se va a calmar sola por la incomodidad o se va a dar cuenta de que son los únicos que se están comportando mal y se van a echar para atrás por la vergüenza. Es algo que aprendí trabajando en ventas con clientes enojados, con los que no tenían ninguna obligación de ceder porque no se rompió ninguna regla ni hubo ningún engaño real, como algunos sospechan, pretenden sospechar o intentan convencerte de que está pasando. El tipo de gente que se pone ruidosa o grosera así, lo hace porque mucha gente no puede o no quiere aguantar estar en ese tipo de silencio y se meten en un lío ellos solos. La mayoría de la gente diría cualquier cosa para evitar o salir de un silencio incómodo. Los cuervos pueden memorizar las facciones específicas de una persona que les hizo daño y le guardan rencor. Pero lo más perturbador es que le pasan esa cara a otros cuervos. Puedes tirarle una piedra a un cuervo una vez, y durante los próximos 5 años, cuervos que ni siquiera habían nacido te van a atacar en picada cuando camines por esa calle específica. Literalmente, se pasan los encargos de generación en generación. Los cuervos son inteligentes como la mier. Mi antiguo lugar de trabajo tenía pocos cuervos viviendo cerca. Una vez le di pan duro un par de días seguidos durante el almuerzo. Luego, un día que no salí a comer mi almuerzo, un cuervo voló y golpeó mi ventana de la oficina con el pico, como para comprobar que no me había olvidado de ellos. Después de eso, recibieron un par de pedazos de pan todos los días. Y cuando una gaviota me robó el pan del almuerzo, los cuervos se abalanzaron segundos después y asesinaron a esa ave como venganza. Mi gato hacía algo parecido con las ventanas. Los otros gatos de la casa intentaban empujar el marco de la ventana para abrirla, como si pensaran que con suficiente fuerza eventualmente se movería. Pero Billy entendía algo que los demás no. Ella sabía que primero había que girar la manija antes de que la ventana pudiera abrirse. A veces se paraba en 2 patas, apoyándose contra la ventana, agarraba la manija con sus patitas delanteras e intentaba tirarla hacia abajo. Era evidente que había entendido perfectamente el mecanismo. Nunca lograba abrirla del todo, porque la manija era bastante dura y Billy era una gata pequeña, delgada, más o menos del ancho de una muñeca. Pero aún así, el simple hecho de verla intentar usar la manija era impresionante. Antes de vivir con nosotros había sido una gata callejera, así que probablemente tuvo que desarrollar bastante ingenio para sobrevivir. Tal vez por eso parecía más observadora y astuta que nuestros otros gatos, que siempre habían vivido cómodamente dentro de casa. Hacía muchas cosas inteligentes, pero verla intentar abrir la ventana siempre me hacía pensar, medio en broma, que estaba viviendo con un pequeño velociraptor de Jurassic Park. Por otro lado, mis suegros tienen un cockapoo que se comunica de una forma muy curiosa. Lo primero que hace es buscar tu mirada con mucha insistencia. Se queda mirándote fijamente, casi como si estuviera tratando de iniciar una conversación. Si no le prestas atención, empieza a gruñir suavemente hasta que finalmente le preguntas qué pasa. En ese momento ocurre algo gracioso,
el perro mira el objeto o el lugar que quiere, por ejemplo, la puerta, su juguete o su plato, y luego vuelve a mirarte directamente, como esperando que entiendas el mensaje. Es básicamente una conversación sin palabras. También tiene otra estrategia bastante ingeniosa. A veces roba cosas que sabe perfectamente que no debería tener. Luego aparece frente a ti con el objeto en la boca, como si estuviera mostrándolo con orgullo, y de repente sale corriendo hacia el lugar donde guardan sus premios. Cuando llega allí, deja caer el objeto y te mira con cara de expectación, claramente esperando su recompensa por devolverlo. Una vez estaba trabajando en su escritorio e intenté ignorar sus gruñidos porque estaba concentrado. Al rato empecé a escuchar un montón de ruido en la habitación. Resulta que el perro había robado varios vasos. Los dejaba caer al suelo uno por uno, luego los recogía con la boca, y los volvía a dejar caer. Repetía el proceso una y otra vez solo para llamar mi atención. Nosotros también tuvimos un dálmata que hacía cosas parecidas. Había aprendido a usar las puertas e incluso a tocar el timbre para que lo dejaran entrar. Pero una de sus habilidades más curiosas era con la comida. Cuando le dábamos guisantes en su vaina, él los desgranaba cuidadosamente. Masticaba la cáscara para abrirla, escupía los guisantes en un pequeño montón y dejaba la cáscara en otro. Parecía que estuviera separando los ingredientes con toda la paciencia del mundo. Ahora tengo un Australian Cattle Dog, ACD, que también es increíblemente inteligente y usa un sistema de comunicación bastante parecido al del Cockapoo. Primero me mira fijamente, esperando captar mi atención. Cuando finalmente lo miro, él mantiene el contacto visual por un segundo, y luego mira hacia la puerta. No se acerca a la puerta para pedir salir. Simplemente repite ese proceso, me mira, mira la puerta, y vuelve a mirarme. Hace exactamente lo mismo cuando quiere entrar. A veces también pisa una parte específica del marco de la puerta que hace un pequeño ruido. Ese sonido es suficiente para que sepamos que quiere que lo dejemos pasar. Solo recurre a ladrar si pasa bastante tiempo y nadie parece notar sus señales. Por supuesto, también tiene fuertes instintos de pastoreo. De vez en cuando intenta arrear a la gente, lo cual resulta bastante divertido. Visito a mis padres unas 2 veces al año, y lo más sorprendente es que el perro parece recordar perfectamente dónde pertenece cada persona en esa casa. Sabe en qué habitación suele estar cada uno y hasta qué silla ocupa normalmente cada miembro de la familia o los visitantes frecuentes. Si alguien se sienta en otro lugar, el perro empieza a caminar detrás de esa persona, prácticamente pegado a sus talones, tratando de guiarla de vuelta a su lugar habitual. En serio parece convencido de que todo el mundo debería estar en la posición correcta. Y, siendo un perro de trabajo, claramente siente que necesita tener tareas que hacer. De hecho, tiene un pequeño ritual bastante curioso a la hora de comer. Parece pensar que tiene que ganarse cada bocado de comida. A menudo me engaña usando sus juguetes, se acerca con uno, me lo deja cerca, y espera que interactúe con él antes de recibir su comida. Es como si hubiera inventado su propio sistema de trabajo, solo para sentirse útil.